Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más para stopfibromialgia.com. Hoy tenemos a María Pilar Sánchez, que es graduada en psicología y experta en biodescodificación. Me ha salido la palabra de tirón sin equivocarme, que parece una cosa muy complicada, pero ya veréis cómo María Pilar nos explica y es muy sencillo cuando ella nos lo explica. Pues nada, bienvenida. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por abrirme tu casa virtual y la de todos los oyentes y Vidente. espectadores en Sí, general. porque al final dices, oye, va a estar en audio, va a estar en vídeo, oyentes, videntes. Lo de videntes suena como el Eso futuro. me ha pasado, que te ha venido esa palabra. Pues nada, bienvenida. Que, joder, es que tenemos tantas cosas para hablar que, a ver, todo esto empezó, que digamos, todo esto, bueno, tú estudiaste graduada en psicología, porque entiendo Sí, que te interesaba, hay gente que dice que uno estudia psicología porque necesita arreglarse a uno mismo. estoy de acuerdo O, completamente. o el médico necesita. Bueno, entonces, si fue por eso, tenías esa vocación, digamos, o lo tenías muy claro que querías estudiar ¿Qué psicología. va? ¿Qué va? ¿Qué Ah, va? ¿Qué va? Que dice el camino a la inversa. Yo soy de las de letras puras, de las de filosofía y letras, ¿sabes? Y yo oposité siendo muy joven porque me decían en casa, no, tú funcionaria. Yo, claro, claro, sí, sí, que yo era muy obediente. Entonces lo que pasó es que me pasé de obediente y entonces, claro, bueno, me pasé de muchas cosas. Me pasé de obediente, de no decir lo que me pasaba, lo que sentía, de no quejarme nunca de nada. Y entonces llegó un momento en que mi vida se supone que era como, pues muy ideal, ¿no? Ya funcionaria con 23 años, me casé, la hipoteca para toda la vida ya, es que ya tenía ya, todo, ten el pack. tenía todo el pack. Eh, pero cada vez estaba peor, y cada vez peor, y cada vez peor, cada vez acumulaba más diagnósticos, hasta que me llegó un pronóstico acompañado del diagnóstico de fibromialgia y fatiga crónica que fue un pronóstico, o sea, futuro fue terrible y dije, no, hasta aquí. Yo soy maña, yo soy de Aragón. Y dije, no, 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 de esto nada. Entonces, hice un proceso, hice muchas cosas y después estudié psicología. O sea, que fíjate tú, yo he hecho Ah, o la sea que. inversa. Vale, vale, vale. ¿Y ese pronóstico de fibromialgia con qué edad fue? Entonces eras muy joven todavía. Y Vale. fíjate que soy joven ahora, imagínate Eres antes. joven ahora, imagínate lo extra joven que eras. Sí, porque esto fue pues hace 15 años aproximadamente, yo tenía 32 por ahí Ujú. aproximadamente. Entonces, bueno, pues primero empecé con un hipotiroidismo y, pues estaba muy cansada, subí de peso, se me caía el pelo, todas estas cosas, ¿no? Y eran alergia, asma y muchas cosas. Y el endocrino me dijo, pues si es que tú el hipotiroidismo ya estás bien, si estás tan cansada, tendrías que buscar otro especialista que te haga otras pruebas. Ahí se sumaron pruebas de los marcadores de lupus, que el lupus es autoinmune, también es muy complicado. Estaban ya elevados, ya no podía tomar el sol, ya tenía que tener mucho cuidado, muchas pruebas, hasta que me recomiendan un reumatólogo importantísimo en España, que él no me hace pruebas, ya había pasado por dos reumatólogos, el de la Seguridad Social, había pasado por otros privados y tal, pero me hablaron muy bien de este, y sin hacerme pruebas, él me dijo que a los 40, o sea, en un plazo de 8 años, llegaría en silla de ruedas a los 40 sin capacidades cognitivas, con el colesterol por los aires y que además él había hecho unas investigaciones por las que él sabía que las mujeres con fibromialgia, que teníamos relaciones íntimas con nuestras parejas hombres, pues les transmitíamos una proteína por la que ellos desarrollaban cáncer de testículos. Ujú. Entonces, un Nunca había, reumatólogo. Sí, sí, nunca sí. había oído eso. Pues un reumatólogo que en aquel momento trabajaba en Barcelona, ¿eh? No digo Ujú. su nombre porque tampoco, ni No, para bien ni no, para no, no, mal, lo voy a no, decir, ni para bien no. ni para mal. Pero sí, sí, además, pues era una consulta privada de pago que me desplazaba y tal. Entonces fue terrible, o sea, era como, ya, ¿qué más puede pasar? Claro, Porque encima, te fuiste, perdona, saliste de ahí, imagino que dices, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Dónde voy? sí, sí, sí. Necesito escuchar más opiniones y buscar, buscar. Claro, fue terrible porque yo ya venía de que mi madre se había muerto de cáncer. Y él me decía, "Ah, bueno, es que tú ya sabrás lo que haces con eso, porque deberías
extirparte, mi madre había muerto de cáncer de mama, deberías extirparte las mamas. Y yo decía, pero ¿por qué a los 30 años me tengo que extirpar las mamas? Pero además todo fue de golpe, extirpate las mamas y si a los 40 silla de ruedas, sin capacidades cognitivas y a tu pareja. Y yo dije, madre mía, yo sin pecho, él sin testículos, y yo le dije, esto va a ser aquí un cuadro de Picasso, pero mal pintado. Y entonces yo o sea, para mí fue un día terrible, ¿eh? Fíjate que ya se había muerto mi madre, que eso fue dolorosísimo, pero de los peores días de mi vida fue ese momento en la consulta con el reumatólogo. Y yo le dije, que yo esto lo he contado más veces, pero es que fue así. Y yo le dije, pues ¿sabe qué, señor doctor? Que yo me voy a extirpar los órganos vitales, porque ya con todo lo que me ha dicho, y me pondré el motor de una Vespino y me dedicaré a dar vueltas por las rotondas. Ya Claro. no me queda más. Se lo soltaste así. Sí, porque yo a pesar del dolor siempre he tenido como mucho humor, que igual también es un refugio y una herramienta, Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero a ver qué bruscos, porque, a ver, yo entiendo Ah. que los médicos no pueden ser muy empáticos porque estar ahí con diagnósticos, que decir que al final, porque si no te vas a casa y dices, qué horror, soñando con esta niña que tiene cáncer, con esta mujer que tiene no sé qué, y tienes que aislarte un poco porque si no acabas tú destrozado. Yo eso lo comprendo, pero luego aunque tú pienses ciertas cosas, decirlas así, todas de corrido, no sé, o dar la información poco a poco, porque no se dan cuenta que a veces, por ejemplo, te hacen una resonancia y te ven en la espalda cuando se juntan las almohadillas, una Una protrusión o hernia, algo así, una protusión. hernia. Muchas veces solo el diagnóstico, que ya se mete en la cabeza del enfermo, dice, ay, es verdad, a mí hace 20 años me dijo un médico, ay, haces piragüismo, pero deberías dejarlo, deberías jugar al ajedrez. Y yo digo, Ay, bo. ¿por qué? Luego no, he seguido haciendo piragüismo y otras cosas, he ido al gimnasio, que decir, pasa que a veces esas ideas tienen que pensar que se meten en la cabeza de los enfermos y son muy, muy dañinas. Sí, 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 se le llama conflicto diagnóstico. Es decir, tú ya llevas toda una vida, toda una carga emocional de todo lo que está pasando en tu vida, porque nada de lo que vivimos es solo físico o solo emocional. Es decir, yo hoy no me dejo toda mi capacidad sensitiva, todas mis emociones y sentimientos en casa y me voy a la playa, ¿no? Yo me voy con todo. Y claro, entonces me voy con mi cuerpo y mis emociones y mis sentimientos. Y de la misma forma, o que voy a la playa, voy al gimnasio o voy al psicólogo, voy a donde sea, pero yo voy como un todo. Entonces, cuando voy ya que tengo una protusión, una hernia, una hemorroide, me da igual lo que sea, yo voy al médico, ya llevo toda esa carga y además voy con toda mi fe, porque es verdad que vamos al médico y está muy bien, que tú vas con toda la ilusión, la esperanza de me van a dar una solución o un nombre a lo que me pasa, porque también es muy duro no saber cómo se llama lo que te pasa. Que luego a veces dices, prefería estar sin la etiqueta de lo que me pasa que con la etiqueta, pero bueno, Sí, pero es se verdad que la gente sobrelleva. busca, sí, Exacto. Entonces, llegas allí y entonces, además de lo que ya llevas, ese pronóstico, pues bueno, esa buenaventuranza que te echa el médico, te genera otro conflicto y hay otro pico de estrés ahí. Entonces, ya lo que llevabas tú, que está asociado con tu enfermedad, todo lo que estás viviendo en tu presente, más lo que te dice el médico. Y muchas veces, yo en ese momento, porque fui así de brava y dije, no, aquí se queda usted y me levanté y me fui. Pero a otras personas que les ha dicho lo mismo, les ha hundido, porque le das completamente. toda la fe y toda la verdad a lo que te han dicho. Y muchos otros médicos, ¿eh? No solo este. Y Pero también te digo que sí, sí, a mí me hizo falta escuchar eso, porque creo que si no, no hubiera espabilado, ¿sabes? Así dije, ¿qué? No me da la gana. Entonces me ya. enfadé, que ya sabemos que la rabia muchas veces inicia muchas acciones, ¿no? Dicen, o yo creo que es así también, ¿eh? Que la rabia moviliza más a lo mejor que la tristeza o que la alegría, ¿no? Porque muchas personas han dicho, no, 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 yo no quiero que, imagínate, que pongan una fábrica justo aquí debajo de mi casa que contamina mucho y mi parque se va a destrozar. Y esa rabia une a las personas y consigue, Moviliza. exacto, moviliza y consiguen, pues que, oye, que cumplan las normas para no contaminar. Pero estamos todos contentos, pues igual no hemos dado cuenta y nos están contaminando, ¿no? Sí, o Entonces, estamos tristes, que es lo que dices tú, que, ay, que exacto, la tristeza no moviliza, que te quedas ahí. claro. Lo de la profecía que se autocumple, porque imagínate, le dices a alguien todas esas cosas, imagínate que la mitad no son verdad, que la mitad son verdad y la otra mitad no. Pero ya, si le das todo ese paquete completo, se lo cree y se va a Sí, cumplir eso, se va a cumplir eso, si no, sí, 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 si sí. no. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Te pusiste a, Me a, enfadé, me a fui. buscar? Dijiste lo del Vespino, lo del este? Y me fui, Que yo porque lo visualizo, ese, y luego el motorcito ahí. claro, yo dije, bueno, pues así que no tendré problemas, un poco de aceite, un poco de gasolina y ya está.
Y te Me pusiste fui, me a fui. mirar en mil sitios, supongo. Pues fíjate, yo ya había, en una compañía de trabajo de aquel momento, de donde trabajaba, me había hablado de la biodescodificación y era algo muy raro, porque era el año 2010, ¿eh? Y no se conocía casi nada. Pero ella también, pues buscando alternativas, me dijo, ¿por qué no pruebas esto? Y yo pensé, porque yo estaba mucho en mi drama, yo decía, eso será para tontaditas como lo que te pasa a ti, pero mi fibromialgia, mi fatiga crónica, mi insomnio, mi dolor, esto es imposible que alguien me alivie. Y no existían casi ni vídeos, no existía casi material en español, ¿eh? En español, o En sea, español sí, tal porque cual. esto viene muy de Francia, Bélgica. Claro, Pero aquí de esto, pues que te metías a Google y no, ni en YouTube y no no había sale. nada. Pero yo dije, pues chica, perdidos al río, ¿no? Y me fui a una sesión que es un psicólogo bueno, el que me hizo a mi terapia. Entonces, yo había ido, me había puesto mi realidad muy de frente, pero yo no estaba preparada para escucharla. Porque él me dijo, a ti lo que te pasa es esto, esto y esto. Ahora te lo cuento. Y yo dije, no, no puede ser, no tiene ni idea, está súper equivocado. Yo me fui enfadadísima. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron un par de meses, fui al reumatólogo, me dijo todo eso de iba a estar poco menos que podrida a los 40 y dije, ahora es cuando le voy a hacer caso al anterior. Mejor, me gusta mucho más Sí, lo que hombre, me ha dicho el claro. primero, aunque le he dicho que no, pero me gusta más. Pero creo que tiene toda la razón del mundo, sí. Y entonces, parte de lo que yo no me había permitido ver nunca, y fíjate que yo con mi pareja llevaba en aquel momento como 14 años juntos, llevamos un montón de tiempo juntos, y yo nunca le había hablado del maltrato que había vivido toda mi infancia, físico y psicológico, severo, muy severo, y en ese momento estaba reducido en ese momento solo al psicológico. Al físico ya me había conseguido distanciar porque, bueno, porque sí. Pero yo nunca le había hablado a él ni a mi pareja, que tenemos una relación estupenda, ni a él ni a nadie. Entonces, este psicólogo que hacía biodescodificación me dijo, es que tú no te das cuenta que en tu familia hay un ambiente absolutamente hostil, donde están pasando cosas que no te corresponden, porque él lo vio enseguida, porque él había trabajado con muchas más personas con fibromialgia y hay patrones que no son absolutamente iguales para todos, pero sí que hay una gran mayoría de personas, que yo también lo he visto en sesión, que hemos tenido maltrato, abuso, negligencia, cualquier otro tipo de trato no proporcional a la infancia, en la infancia, ¿vale? Entonces, claro, para mí fue darme cuenta de que yo tenía que tomar distancia del maltratador. Y yo tenía que cambiar, y yo tenía que pedir ayuda, yo tenía que desahogarme, yo tenía que contarlo. Entonces, esa fue la primera válvula por la que, bueno, cuando empecé a hablar de eso en la medida que pude, porque me costó mucho, yo creo que solté tal cantidad de estrés. O sea, yo creo que mi cortisol debía estar siendo exportado a otros continentes en ese momento. Entonces, hubo ya una primera reducción de ese agotamiento y de esa incapacidad de dormir. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Solamente el darme cuenta y el empezar a contarlo. Luego hubo otro viaje muy complicado porque en mi familia yo tenía ese rol, el rol del pilar, ¿sabes? Yo era el pilar que soportaba mucho peso y yo era el rol de, bueno, pues la chica buena, la que no molesta, la que obedece, le dicen estudia y estudia. Entonces cambiar ese rol no le gustó nada a los que se veían beneficiados porque yo fuera la que lo hacía todo. Entonces eso supuso que por su parte pues hubo represalias emocionalmente, quiero decir, ya Sí, sí, físicamente no, no hubo claro. más. Pero claro, fue una revolución absoluta, pero yo estaba viendo que conforme yo me ponía más en mi sitio, me escuchaba más, me daba cuenta de que yo tenía sueños, ilusiones, ganas de hacer cosas que estaba olvidado completamente. Conforme yo volvía más a mí, yo me encontraba mejor cada vez. Entonces, a pesar de que afuera, pues se tomaron fatal que yo pusiera límites y que yo dijera que no, yo me encontraba mejor. Entonces yo dije, no, es por aquí. Lo siento por vosotros, pero es por aquí. Yo no puedo seguir siendo la que era antes porque la que está súper enferma soy yo y el resto no estaban enfermos. O Entonces me sea, tuve que que priorizar. lo que te animó a seguir es que tú veías esa mejoría, aunque fuera lenta, pero Mm. constante, ¿no? O sea, que lo podías palpar, que pasaban las semanas y bueno, Sí. entiendo que seguías con mareos o durmiendo mal o con dolores o con fatiga, lo que sea, pero que eran cada vez los síntomas eran más suaves, entonces. Sí, 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 la verdad que yo creo que también es el gen maño, ¿sabes? El de ser de Zaragoza. Pero es que yo me di cuenta que o era radical conmigo o de verdad la que se iba a morir muy pronto era yo. O sea, ya había visto, claro, yo entendí también lo que le había pasado a mi madre, entendí muchas cosas.
Entonces, una vez que uní piezas, dije, aquí o yo soy radical conmigo, o yo pongo límites severos, o aquí la que va a acabar muerta soy yo, y creo que soy bastante joven y que tengo muchas ganas todavía de divertirme, mientras el resto están bien, no les pasa nada, pero pues me estaban chantajeando emocionalmente. Entonces fui radical. Y no fue un proceso demasiado largo, pero este fue mi caso, ¿eh? Cada uno lleva su proceso. Entonces yo dije, no, aquí tengo que poner límites, aquí tengo que ser radical, tengo que poner un no y lo tengo que sostener, porque si no, la que vuelve a estar mal soy yo. ¿Y ¿Sabes? Entonces, quién te ayudaba en ese proceso? ¿La persona este, la psicóloga o pues el psicólogo este? O bueno, fuiste a... he hecho mucha terapia, la verdad, he hecho mucha terapia después, pero lo más importante para mí fue el darme cuenta y el decir límites. Entonces sí, luego he hecho mucha terapia porque mi estructura psíquica está construida en lo que vemos en... La biodescodificación al final es escuchar el cuerpo, ¿vale? Tiene un nombre como Ese es lo- fibromialgia, biodescodificación. Biodescodificación son dos palabras tremendas, ¿no? Pero lo que hacemos es escuchar al cuerpo y comprender que hay un estrés que está normalizado, que está silenciado, que está callado, pero que busca salida, ¿vale? Entonces, una vez que te das cuenta que tienes todo esto dentro y lo escuchas, ya no puedes hacer como que no lo sabes. Porque hay un momento en el que tú no, yo pensaba que yo era la que tenía mala suerte, ¿no? Porque en mi casa, la primera que se puso gafas, yo. Es que ni mi abuela llevaba gafas. La primera con gafas, yo. La del aparato de los dientes, yo. La de las alergias, yo. Y yo decía, pues es que nada, a mí me ha tocado el Ujú, saco de los defectos. ujú. Y no era eso, es que, bueno, de mi manera yo estaba sufriéndolo, pero en silencio. Entonces, una vez que me di cuenta, pues mi estructura psíquica, como decía, está construida en la desvalorización. ¿Eso qué quiere decir? En el cállate, no mereces, no es para tanto. Porque yo decía, yo me encontraba muy mal, pero ¿cómo me voy a quejar si mi madre también está muy mal? Bueno, mi madre estaba mal, pero yo también merecía atención, cariño, cuidado, lo que fuera, ¿no? Entonces, mi estructura psíquica está construida ahí, ¿no? Porque cuando a alguien de mi familia le apetecía me pegaba y no había hecho nada. O sea, ningún niño hace lo que justifique una paliza, ¿no? Pero aún así lo pensaba y decía, pues si yo no he hecho nada, si yo apruebo todo, si yo soy muy buena, si yo estoy quieta. La desvalorización, mi estructura psíquica. Entonces, cambiar la estructura psíquica, pues no es algo que se hace de repente, porque el ser la última para todo, el no pedir ayuda nunca, el poner siempre buena cara, no se cambia de un día para otro. Pero el poner límites sí que va dando una respuesta en el cuerpo. ¿Sabes? Ese momento en el que dices, ya está, no. Yo he dicho que no hago esto porque si lo hago me voy a encontrar peor. Entonces, como me he respetado y me he puesto en valor, mi cuerpo descansa. Y hay una... Totalmente. ¿Y cómo compaginaste, que es algo complicado, supongo, no se hace así de un día para otro, el poner límites y el seguir sintiendo amor, cariño, Mm. respeto, perdonar, o sea, perdonar de verdad, no perdonar de boquilla, o sea, te perdono y luego por dentro no perdonas. Eso no, tampoco es sencillo. Pedazo de pregunta, Rafa, esa pregunta. ¿Cuántas horas me das para responder esto? Eh, una 10 hora, minutos. Vale, vale. Bueno, lo que tú quieras, ¿eh? sí, 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 por supuesto. Pues es que me di cuenta también que en la medida que yo sostuviera esa rabia o ese rencor, es algo que se dice mucho, ¿no? El rencor es tomarte tú una copa de veneno y esperar que le haga efecto al otro. Ujú. Entonces, de verdad que tuve que ser muy pulcra conmigo misma y decir, vale, o sea, me han hecho todo esto, esto es durísimo lo que ha pasado. También es cierto que como se normaliza, porque yo de verdad veo a diario gente que me dice, bueno, yo qué sé, mi madre me daba de comer una vez al día, tampoco era para tanto, ¿no? Si el resto del día no comía, tú imagínate, si piensas que siendo una niña no es para tanto que tu madre solo te dé de comer una vez al día, entonces lo normalizamos por supervivencia, porque si eres consciente de lo que estás viviendo, pues colapsas, ¿no? Entonces digamos que hay una disociación. Entonces, eh, eh, normalizarlo no sirve, aunque sí sirve, ¿no? O sea, no sirve para superarlo, pero sirve para sobrevivir. ¿Sales del modo supervivencia? Bueno, pues tienes que entender que esas personas, y esto cada uno llega como llega, ¿eh? Que esas personas lo han hecho muy mal, que tomas distancia, que te alejas, pero que yo en la medida en la que si recuerdo cada día de mi vida la paliza que me dieron cuando tenía 10 años, el que me la dio no está siendo consciente. El que me la dio a lo mejor está súper feliz en las Bahamas tomándose un caipiriña.
pero la que lo está recordando cada día soy yo, la del rencor soy yo. Y si no lo perdono o acepto, la que lo sigue sufriendo esa paliza cada día soy yo. Entonces llega un momento en que, vale, ya está, esto ha pasado, no lo voy a poder cambiar, porque eso no lo voy a poder cambiar nunca. Lo que puedo cambiar es mi reacción a ese recuerdo, mi reacción a esa persona. Entonces, no la quiero cerca de mi vida, voy a procurar que no haya personas iguales que esas en mi vida, pero tampoco quiero que cada día con el recuerdo de todo ese dolor yo siga dándole vida pues eso, a ese maltrato, ¿no? Entonces, yo creo que hay un proceso también de practicidad, es pragmatismo puro. Es como, vale, o lo perdono o me condeno, yo para siempre. Yo tengo derecho a tener una vida feliz. Entonces, bueno, de alguna forma, y muchas horas de terapia, para entender a la otra Ya. persona, pero de alguna forma lo primero es decir, vale, yo es que no quiero estar toda mi vida atada a ese rencor. O a ese victimismo que víctima soy de lo que me pasó, porque era una niña. Pero el victimismo es otra cosa. Y ahí me costó más salir del victimismo, ¿eh? Ya, claro, pero es que la gente tiene una vida fácil. Si hubieran vivido lo que yo. Ay, claro. Yo que Mm, tuviera la vida de las otras, ¿no? Entonces, muchas veces justificas cualquier cosa. Es que, sí, ay, imagínate, me ha ido mal con mi pareja. Ya, claro, es que como yo tengo la infancia que he tenido, claro, es que no es tan fácil. Ya, bueno, cuidado. Que todos tenemos una infancia y cuidado con el victimismo que lo justifica todo. Un problema en el efectivamente. trabajo, con las amigas, con la pareja, y hay que tener cuidado. Sí, sí. Bueno, cuando has hablado de lo que sentías y de todo este proceso tuyo, supongo que cada persona es distinto, pero Sí. qué emociones más importantes o destacan en un paciente de fibromialgia o fatiga crónica? ¿Cuáles son las emociones que más se disparan o más pues eso, que impulsan luego tener esos dolores y esos síntomas? Quiero decir cuando hablamos de desvalorización y de maltrato, sí que quiero decir que hay muchas investigaciones, muchas, en las que sitúan entre el 85, el 88, el 90% de personas con fibromialgia han tenido infancias de maltrato físico, psicológico, sexual o relacional, ¿vale? Bueno, relacional es más de la vida adulta. Son investigaciones científicas, que además en mi caso es así, que yo con las personas que he trabajado no han sido todas, porque cuando decimos un 90% no son todas, pero sí que hay muchas, ¿vale? Entonces, hablamos de maltrato, que te ponen una sensación de no valgo nada, la autoestima por los suelos, el autoconcepto por los suelos, ¿vale? Es decir, cómo me veo yo, me veo fatal, cómo me pienso fatal, cómo me siento que soy una porquería, ¿no? Entonces, hay mucha, no es una emoción, ¿eh? Pero hay mucha desvalorización. Entonces, Sí, muchas veces lo que hay es mucha rabia contenida, mucha frustración, que sería un sentimiento, pero también hay mucha tristeza, mucha sensación de por qué no me han protegido, porque la mayoría del maltrato en la infancia sucede por personas de la familia, que es sí, sí, durísimo pensar. Si mi padre o mi madre o mis abuelos o quien haya en cada familia me deberían estar cuidando y protegiendo, pero me están violando, me están pegando, me están insultando. Pues tú imagínate el concepto que haces ya del mundo, ¿no? De la vida. Es decir, no me protegen y además luego me dicen que me calle o luego me dicen que me quieren. Entonces, las conexiones neuronales que haces cuando eres una niña o un niño y por las que traduces el mundo, pues claro, pues no son las que se deberían, ¿vale? Por no poner un adjetivo. Entonces, nos distingues muy bien entre cuando es amor y cuando es maltrato. Porque si a mí me pega mi abuelo y luego me dice que me quiere mucho y que no ha sido para tanto, o si me viola y me dice no digas nada porque te he dado este regalito y luego si no tu madre verás te va a pegar. Claro, yo no sé, ¿no? Entonces, hay un concepto del mundo, muchas veces se vive en un estado de hostilidad, de no puedo bajar la guardia, no me fío de la gente, o me van a hacer daño porque el mundo a mí me ha hecho daño desde el principio. Entonces, hay diferentes tipos de patrones y muchas veces, y es algo que a lo mejor incomoda, pero también hay que decirlo, muchas veces la enfermedad, porque esto pasa con otros tipos de enfermedades o de síntomas. Cuando, por ejemplo, imagínate que yo vivía, imagínate, en una casa donde, bueno, había mucha violencia, pero cuando yo tenía anginas y tenía fiebre, uff, ahí me consentían. Me traían el pastelito que me gustaba, me hacían mi comida favorita, no me gritaban. Entonces yo también sí, puedo ver, claro, yo también puedo ver de,
cuando he estado enferma me han tratado bien, me han cuidado bien. Claro. Entonces, esto también se registra. ¿Qué puede pasar? Que no digo que voluntariamente enfermemos, aunque hay a lo mejor gente que sí que se produce daños, ¿eh? Ujú. Pero sí que puede ser que llegue un momento en el que identificas que la enfermedad te está dando un beneficio secundario. Es decir, porque esto a mí me lo han dicho en sesión. Sí, A mí sí. me han dicho, mientras yo estoy mal, cuando yo tengo un día muy malo, mi marido viene, me escucha, me mima y me da besos. El resto del tiempo soy invisible para él. Entonces, esta persona, imagínate, solo recibía atención de su pareja cuando estaba mal. Evidentemente hay mucho que hacer ahí. Ahí puedes hablar de todo lo que tú quieras, ¿no? De por qué están juntos. Bien. Pero para ella era como decir, jo, es que si estoy mal me quieren. ¿Por qué? Porque me pasaba ya cuando era niña, porque me hacían daño. Pero cuando estaba mal no me hacían daño. Entonces, el beneficio secundario de la enfermedad en algunas ocasiones nos impide y nos bloquea también avanzar o recuperarnos, en cierta medida. Y no digo que sea para todo el mundo. Y lo siento si hay alguien que se enfada. Sí, Pero es que yo también me he reconocido en ese beneficio secundario. Claro que yo había momentos cuando estaba muy mal, que yo le decía a mi pareja, no, por favor, no te vayas, quédate. Claro. Claro, ¿por qué? Pues porque si se lo decía de esa forma, se quedaba. Y si me ponía la careta de simpática, de no pasa nada, tú vete, claro que sí, disfruta de la vida, yo me quedo aquí en la mugre. Si se lo decía así, se iba, pero yo luego estaba muy triste porque se había ido. Entonces hay un beneficio secundario que en muchos momentos, pues lo hemos podido utilizar todos, y de niños, y todos, cualquiera, ¿no? El de tengo un examen, pero a ver si tengo fiebre y no voy al examen. Lo hemos podido hacer de sí. niños. De adultos tenemos que ver si hay cierta mejoría que estamos frenando por ese beneficio secundario. Y no pasa nada, se reconoce y punto. Y si quieres lo mantienes y si no, pues lo dejas atrás y lo superas. Entonces ¿Y no sé si te he qué? respondido porque te he dicho muchas cosas. Sí, sí me has respondido. ¿Y qué me dices? Porque claro, es que aquí empezamos a tirar del hilo y se me ocurren mil cosas. De los comportamientos que se heredan de la bisabuela a la abuela, de la abuela a tu madre, de tu madre a tal, porque, a ver, a veces dices, no, no, esto es genético, porque yo tenía una probabilidad enorme de ser diabético y esto lo he heredado. Bueno, pues a lo mejor más que la diabetes o los genes de predisposición a la diabetes, has heredado que tu madre ponía 2 litros de Coca-Cola desde los 5 años en el centro de la mesa, te daba 7 bollos, pero es que tu abuela se lo hacía a tu madre y tu bisabuela, no existía la Coca-Cola, pero compréndeme. Entonces, hay mucho heredado de comportamiento y de Sí, tics que dices, bueno, pues parece que es normal porque como lo hacía la bisabuela, lo hacía la abuela, lo hacía mi madre. No sé si tú, bueno, pues seguro que sí, has observado en cosas que hacía tu abuela, tu madre o tus abuelos sí, a sí, tus sí, padres sí. o lo que sea. ¿Qué tienes que decir de esto? Evidentemente todos tenemos una dotación genética, ¿no? Y eso está ahí, pero los genes se activan dependiendo del contexto, ¿vale? Esto lo La demuestra. epigénética. La Exacto. epigénética. Es decir, la genética nos sostiene, pero el contexto lo es todo, ¿no? Es decir, yo hay genes que, por ejemplo, si yo viviera en Noruega, no estaría bronceada. Bueno, Noruega, que no sé qué, tampoco está mucho tiempo en Noruega, ¿no? Pero quiero decir, si hace poco sol, no te pones moreno. ¿Por qué? Porque tu genética no activa las células que son la melatonina, ¿no? No, la melanina. Melanina, melanina. Es verdad que se parece a melatonina, la melanina. Se me ha ido. Porque La melatonina es para dormir. Claro. se fue aclarando la piel, según salimos de África con cientos de miles de años, se fue aclarando la piel porque necesitaba sintetizar vitamina D con ese poco sol. Claro, entonces, esto es epigenética, es decir, el contexto activa o desactiva lo que necesita mi cuerpo, ¿no? Y que yo para qué voy a estar produciendo melanina si estoy en Noruega y no hace sol, porque mi cuerpo dice, no, no desgastamos en eso, ¿no? Vale. Entonces, por supuesto que yo hablo el idioma que hablan mis padres. Yo no nací hablando euskera, porque en mi casa no se hablaba euskera. Entonces, yo hablo con el acento que hablan mis padres, con las palabras que hablan ellos, y si ellos hubieran ido desnudos por casa, pues yo hubiera normalizado el ir desnuda por casa. Entonces, si mi madre era una señora sumisa que decía todo que sí, que tenía mucho miedo, ¿yo qué estoy viendo? El idioma con un hombre, me da igual, si hubiera sido una mujer, pero bueno, era el caso. El idioma con un hombre es cállate, di a todo que sí, porque tienes consecuencias negativas. Entonces, por supuesto que todos aprendemos a ser quienes somos porque nos construimos en base a un otro. Es decir, yo soy una niña, yo soy un bebé, ¿no? Y yo he nacido. Hola, ¿qué tal? Y me coge mi madre en brazos. Entonces, pasan los días. Yo digo, anda, mi madre tiene un ojo.
¿no? Y digo, ojo mamá, ojo yo, anda. Pues yo también, y lo que veo afuera, y lo identifico en mi cuerpo. Y como escucho hablar a mi madre o a mi padre, hablo yo también. Entonces, estamos construidos en base a un otro. Es decir, lo que yo veo afuera me está construyendo. Y eso es innegable. No podemos, ¿sabes? Si nacemos, si nos dejan y no nos tocan y no nos hablan, morimos. Eso se hizo un experimento en Rumanía, Sí, lamentablemente, que sí. murieron muchos niños, ¿no? Entonces, nos construimos en base a un otro. Entonces, lo que sea que hayamos visto de nuestra familia, lo hemos incorporado en cierta medida, no al 100% porque tenemos cierta capacidad para elegir, ¿no? Pero claro que he podido recibir información directa y luego además está la información que he recibido inconsciente, cosa que no me la han dicho. O sea, mi abuela no se sentó y me dijo, mira, hija mía, cuando estés en una montaña a 1.000 metros de altura, no te asomes al precipicio porque te vas a matar. No, digamos que ese aprendizaje lo llevo ya inherente y Mm, me da un poquito de vértigo, me da miedo, pero eso se ha ido incorporando después de miles de años, ¿no? Supongo, no sé ya. cuántos. Entonces, hay mucha información consciente que incorporamos y mucha información inconsciente, porque a lo mejor mi abuela, imagínate, o mi bisabuela, ¿no? Por ahí, pues tenía un marido que se fue a la guerra y se murió, y luego se casó con otro y le abandonó, y entonces a lo mejor mi bisabuela no me ha venido a decir, no te fíes de los hombres que son muy malos, no te fíes que te abandonan, no, pero de alguna otra forma me ha podido transmitir una información que me diga, lleva cuidado, si estás soltera no pasa nada, no me ha dicho los hombres te abandonan o tal, pero me ha podido transmitir una información. Y el dolor que se ha transmitido de los duelos, de la forma en la que se ha vivido ese abandono. Entonces, estamos hechos de múltiples capas y, por supuesto, lo que hemos visto en casa lo hemos incorporado en alguna medida. Hacerlo consciente es complicado, porque no es fácil decir, ay, sí, yo tengo una creencia limitante que me dice que las mujeres tenemos que callarnos y obedecer. Ah, No se ve tan fácil, pero no, si haces un análisis profundo o si haces terapia, evidentemente, puedes ver los patrones más fácilmente, claro que sí. Y luego tienes que ser fuerte para decir, vale, no sigo obedeciendo a ese patrón, porque ¿qué pasa? Que imagínate si mis padres, no, si mi madre estuviera viva y yo le digo a mi madre, mira mamá que me he divorciado. Y mi madre me diría, no, tú tienes que aguantar, te has casado para siempre, ¿eh? No seas así tan tiquismiquis, perdónalo, pobrecito, él es muy bueno. Entonces, si yo rompo el patrón familiar de sumisión, también rompo con esa lealtad familiar, con esa, ¿sabes? Como si fuera yo la oveja negra que se va. Y sí. a lo mejor yo no, yo digo, no puedo soportar si mi madre no me acepta, si en mi familia me rechazan, ¿qué voy a ser yo? ¿Cómo voy a vivir? Entonces, a veces, por no romper con la fidelidad familiar, nos quedamos viviendo, pues, y porque es lícito, no pasa nada. Si no tienes herramientas, no te puedes ir de esos contextos. Pero también hay que darse cuenta que a veces, bueno, pues tenemos que romper y tenemos que defraudar y decirle, mira, mamá, tú no te divorciaste, pero yo sí. Y ya está, adiós. Y para los que se estén preguntando, bueno, has dicho al principio, bueno, varias veces lo de escuchar al cuerpo, porque, claro, escuchar al cuerpo suena así como muy sencillo, pero de sencillo nada. ¿Cómo podemos empezar a escuchar el cuerpo de manera que reconozcamos pues Sí, esos patrones, un poco que poco a poco, que a lo mejor luego cada vez te haces mejor en eso y dices, oye, que estoy empezando a escuchar cosas, que es fijarse en detallitos. ¿Qué sí. nos dirías de eso? Sí, para mí es apasionante porque a mí es lo que me cambió la vida, ¿no? Quiero decir. Eh, Hay una pregunta que es la primera que hacemos cuando viene alguien nuevo, ¿no? Y yo siempre pregunto, ¿desde cuándo tienes el dolor, el síntoma, el malestar, el desequilibrio físico? ¿Desde cuándo? ¿Vale? Entonces, tú imagínate que tú me dices, hace un año que tengo migrañas, ¿vale? Vamos a mirar qué estaba pasando en tu vida antes de que empezaran esas migrañas, ¿vale? Entonces, hay un momento en el que tú estabas bien y un momento en el que tenías una migraña, ¿vale? Entonces, si tu cuerpo te estuvo avisando de algo, porque el cuerpo es cierto que nos han vendido pues que es tonto, que funciona mal, ¿no? Es como de, ay, mira, hoy va, de repente me ha entrado aquí este dolor, ahí va, ya está, hoy de repente aquí tengo una urticaria, de repente aquí tengo un eczema, ay, mira qué cuerpo más tonto, el día antes de, yo pocos días antes de casarme tenía una dermatitis brutal, yo digo, no puede ser. Sí, Sí, era, ay, fíjate, no, que había un ambiente en casa, ¿sabes? Como para no tener la dermatitis, entonces... Tenemos que ser conscientes que el cuerpo no es tonto, el cuerpo es la única máquina autorreparable. O sea, ni el coche más caro del mundo, el más caro, se autorrepara. Pero el cuerpo sí. Yo me hago aquí una brecha ahora mismo
Y en unos días, con un poquito de cuidado, pero en unos días esa herida va a cerrar. Entonces, nuestro cuerpo tiene la capacidad de repararse, de recuperarse. También depende del tipo de lesión, pero Ujú. los huesos vuelven a soldar, ¿no? Entonces, el cuerpo es autorreparable, el cuerpo no es tonto. Llevamos millones de años de evolución de la naturaleza hablándonos. Igual que hace un tiempo no se identificaba, no se reconocía que la luna afectaba a las mareas, y parece ser que sí, que ahora se reconoce, Sí, ¿no? sí, No se sé mucho de eso. reconoce. Pues hay que reconocer que el cuerpo tiene una lógica, funciona con una lógica, ¿vale? Entonces, en este todo que somos, en este pack que somos de pensamientos, sentimientos, emociones y un cuerpo físico, pues hay formas en las que el cuerpo nos dice, mira, tú llevas demasiado tiempo, por ejemplo, si fueras una migraña, tú llevas demasiado tiempo dándole vueltas a un problema, porque las personas con migraña muchas veces son personas que le dan muchas, muchas, muchas vueltas a las cosas, ¿vale? Buscando una solución. Pero normalmente buscan la solución, la encuentran, pero no les parece suficiente y siguen buscando más y más soluciones. Entonces, ¿esto qué hace? Que el estrés se vaya elevando, ¿no? Es decir, bueno, si me extiendo mucho, me frenas. Porque hay unas que nuestra mente no distingue entre real y virtual o imaginario, ¿vale? Es Totalmente. decir, es decir, yo ahora mismo me estoy imaginando que van a venir aquí unos extraterrestres porque están diciendo que hay muchos extraterrestres y que me van a secuestrar, o imagínate, algo un poquito más cercano, va. Yo ahora, Y te sube el pulso. Te sube las exacto, pulsaciones. exacto, Solo con pensar en exacto, unas cosas te solo sube con la pensar. pulsación. Exacto, que pasa también en positivo. Si hay una persona que te atrae muchísimo, no Ujú. ha pasado nada, tú le has visto, pero tu cuerpo se acelera, a tu cuerpo le pasan cosas, al tuyo, al mío, al de todos. Entonces, no hace falta que haya un contacto a veces de una palabra ni algo, sino que el cuerpo responde, ¿no? Ese hijo que te ha dicho que cuando llegue a casa te va a mandar un mensaje y está a 500 kilómetros y no te llega el mensaje. Tú no puedes dormir y tú tienes un ataque de ansiedad y tú estás que te mueres. No ha pasado nada, pero tú te estás imaginando que le han pasado todas las desgracias que existen, ¿vale? Entonces, la mente no distingue real de virtual. La mente no distingue tampoco entre pasado, presente y futuro. Yo me puedo quedar enganchadísima pensando en mi infancia, en esa infancia horrible, y yo la sigo sufriendo y vuelvo a tener congoja y esa nostalgia y esa melancolía y ese por qué a mí. Y no me está pasando ahora, que a lo mejor ahora soy muy feliz y tengo una pareja maravillosa, pero si pienso en eso, mi cuerpo vuelve a reaccionar, ¿vale? Y el cuerpo no distingue entre lo que me pasa a mí o le pasa a otra persona. La empatía. O sea, la empatía hasta cierta medida está bien. Es decir, yo a lo mejor estoy viendo que mi abuela se muere y estoy con una angustia que no puedo dormir, no puedo comer, no puedo ni tenerme en pie. Pero yo no me estoy muriendo. Pero estoy pensando que lo que le pasa a ella me podría estar pasando a mí. Entonces, como la mente no distingue entre pasado, presente y futuro, no distingue entre lo que me pasa a mí y lo que le pasa al otro, ¿vale? No distingue entre real y virtual. Por eso, volvemos a la migraña. Si yo estoy dándole vueltas a un problema que quizás no existe, que me estoy adelantando al futuro, estoy generando un estrés, ¿vale? Ujú. Normalizamos el estrés, pero el estrés se mantiene. Y un día, y otro día, y 3 meses, y 4 meses, y 5 años, y 6 años, porque podemos estar dándole vueltas a una historia toda la vida. Vale, todo eso que es un estrés que normalizamos, llega un momento que va a rebosar. Va a ser esa gotita que colma el vaso. Porque mi biología, mientras tanto, ha estado intentando sobreponerse a esa elevación de estrés, ¿no? Mi cuerpo dice, venga, va, estás preocupada, pero vamos a intentar dormir. Estás preocupada, pero mira, voy a intentar distraerte para que... Vale. Pero cuando el cuerpo ya no puede más, la biología tiene esa solución de emergencia, de supervivencia que le llamamos síntoma. Aunque nos parezca raro que la gente diga, sí, hombre, claro, mi niña de 3 años tiene tal enfermedad y es una solución de supervivencia. Eso va por otro capítulo, ¿vale? Pero bueno. Sí. Entonces, el cuerpo nos va a mandar la señal. Entonces, ese dolor de cabeza para la biología es lo suficientemente útil o doloroso y necesario como para que tú digas, oye, me está doliendo la cabeza, que no me estaré pasando ya con esto. Venga, o tomo acción o lo dejo estar. Pero si yo no puedo hacer nada y le estoy dando vueltas, no sirve para nada. Entonces, la biología dice, mira, este dolor de cabeza es la forma en la que voy a llamar tu atención consciente para que no sigas haciendo eso. Pero vivimos en un mundo muy desconectado. Yo supongo que, bueno, supongo, hace millones de años no teníamos farmacias ni nada de esto, ¿no? Entonces, había, dicen que en el Neolítico, ¿no? Creo que es ahí, igual me equivoco, que me corrijan. Había como unos laberintos que se transitaban y eran como procesos en los que se llegaba a una conexión profunda y eran como unas vías de curación, ¿vale? No había mucha cosa más que hacer, pero bueno.
Igual me pasa con el... Bueno, no sé cuándo sería, era muy antiguo. Bueno, Pero sí, que que me utilizaban perdonen los eso, historiadores, o los arqueólogos. que utilizaban eso. Claro, entonces ha habido otras formas de llegar a la conexión y la biología hace esto. Es decir, el síntoma es la forma por la que me llama la atención. A veces el síntoma es pues grave, ¿no? Porque el- el- la proporción de estrés es... No, el estrés es proporcional al síntoma. Yo a lo mejor estoy muy agobiada con una amiga que me ha hecho una jugarreta y tengo una gastroenteritis y bueno, pues pasa un día malo. ¿Vale? Pues ya Y está. Es ya, una jugarreta, lo he hablado con ella y ya está, venga, vale. Pero a lo mejor esto me lo ha hecho mi hermana del alma y yo lo llevo aquí y yo no lo perdono y yo esto lo tengo aquí atravesado y ya no es una gastritis, ya es algo más severo, ¿vale? Entonces el síntoma es proporcional. Entonces, para escuchar al cuerpo, ¿qué tenemos que hacer? Ser conscientes, como vía rápida, en desde cuándo tengo esa molestia o ese dolor. Vamos a empezar por ahí. Y vamos a analizar cómo era mi vida antes, qué estaba pasando en ese momento, ¿vale? Entonces yo puedo decir, "Ah, pues yo estaba muy bien, pero es verdad que me fui con mi hermana de vacaciones y me hizo una jugarreta, por no decir palabrotas. Y sí, pues porque mucha gente sí que lo reconoce, mucha gente dice, es verdad, es que cuando llegan a mí de nuevas, ¿no? Me dicen, es verdad, es que yo desde que, yo lo he estado pensando y desde que me echaron de aquel trabajo, yo no puedo dormir. O a mí me pasa tal, a mí me pasa cual. Entonces sí que hay algo que por naturaleza lo identificamos y lo conectamos. Si es demasiado doloroso, pues igual no queremos reconocer que tiene conexión. No pasa nada. Supervivencia mm, también, ¿vale? Pero esa es la labor del terapeuta. De decir, no, esto va por este camino y no va por otro, ¿vale? sí, Entonces, para escuchar al cuerpo, perdón, que no no, me dejas no, hablar. no, No, dime, no, dime. no, no, no. No, te iba a decir que claro, tu labor como terapeuta es ese bucle, porque al final estos bucles dices, ¿cómo salgo de este bucle? ¿Cómo rompes ese bucle? ¿Cómo? No. No es fácil, si el bucle es como un huracán de estos gigantesco que le ves que hay con un centro y ¿cómo paras eso cuando es muy grande? Bueno, a base de Sí. terapia, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay una, lo dicho, está, además está mapeado, pero bueno, hay una lógica biológica y sabemos que el cuerpo nos está hablando. Entonces, cuando entiendes la conexión que hay entre el estrés que tú estás soportando y lo que te dice el cuerpo, ahí es más fácil que te des cuenta que tienes que hacer algo. O detienes o tomas acción, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo sigo sintiendo mucho rencor con mi hermana y veo que esto está relacionado con que llevo 3 años con una gastroenteritis que nadie me alivia, no se cura con nada, yo ya lo he visto. Entonces, rompo el bucle primero porque me doy cuenta que me estoy destrozando yo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos en sesión, lo fundamental es poner en palabras y expresar todo aquello que no se ha dicho. Porque hay una cosa que no había dicho yo todavía, es que el estrés que más nos lleva a somatizar es ese que no hemos dicho nunca, ¿vale? Porque hay muchas veces que por no molestar a nadie o porque van a decir que estoy loca, lo llevamos rumiando en silencio. Entonces, ese estrés que nunca cuentas a nadie es el que te lleva a somatizar, porque hace que ese estrés esté más elevado. Yo tenía una amiga que me decía, es que nunca estoy mala, dice, y me dijo, debe ser porque tal cual llego a casa, yo le suelto todo a mi marido, todo, 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 se queda dormido, yo sigo hablándole y yo se lo he soltado y yo me siento mejor. Entonces, O un diario, muchas sí, 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 también, o también, la escritura terapéutica. escribirlo físicamente, ¿no? En el Sí, ordenador, ¿no? exacto. La escritura terapéutica es buenísima, sí, sí, a mí me gusta mucho también. Es decir, es el momento en el que conectas lo que sientes con lo que piensas con ese momento de estrés que has vivido o que estás viviendo. Entonces, lo que hacemos es buscar ese momento en el que ha habido esa situación. Imagínate, pues es que desde que me fui con mi hermana, ¿qué pasó con tu hermana? Pues que la pillé chateando con mi novio, pero no le dije nada. Vale, pues, ¿qué pasó ahí? Pues que yo le hubiera dicho... Entonces, ahí hay una descarga. Se reduce el estrés. Hay una toma de conciencia de qué te está pasando. Se reduce el estrés, ¿vale? Entonces, la primera parte es esta. Para salir del bucle es por ahí. Y es por ahí esta salida, ¿no? La de expresarlo. Súper importante. Y luego vamos a ver todas esas creencias limitantes que te decía, todo eso que has aprendido o todo eso que has incorporado como verdadero y que a lo mejor está sosteniendo el por qué no lo has contado antes, por qué no le has llamado a hablar, por qué no has perdonado, por qué te sientes culpable, ¿vale? Entonces, una es la de expresar y otra es la de ese proceso profundo de hay que cambiar aquí la estructura psíquica, a la medida que se pueda. Sí. Muy bien. ¿Cómo te apoyas, o sea, en qué aspectos te apoyas en la medicina tradicional? Ya no hablo, no sé, de tratamientos o medicamentos, o porque entiendo que puede complementarse o
O depende, Claro, depende mucho de cada paciente, claro, claro. claro. Medicina tradicional te refieres a la medicina alopática, Sí, ¿no? La del hospital y la farmacia. sí, yo quiero decir tradicional, sí, alopática, ¿no? Hay que decir Sí, alopática. sí, porque tradicional, como yo conozco gente Podría que ser hace medicina tradicional china. tradicional china, exacto. Tradicional china es la moderna, la, la, la integrativa, ¿no? Exacto. Es verdad, tradicional occidental, tenía que haber dicho, ¿no? Sí, bueno, está bien, que nos entendemos, Tú me pero entiendes, sí, 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 yo te entiendo, pero ya sabes cómo. sí, Bueno, sí. evidentemente, eh, oye, es que necesitamos, o sea, hay que ir al médico cuando te pasa algo. Necesitas ir al Claro, médico y tener un diagnóstico y necesitas, en muchos momentos, pues, yo tengo una amiga que me dice, es que yo no me quiero tomar un ansiolítico. Ya, pero estás al límite, tómatelo. Otra cosa es que estés claro. 2 años tomándotelo por esa misma cosa, ¿no? O sea, por este hecho me tomo un ansiolítico, sí. 2 años por este mismo hecho, igual no. Porque evidentemente genera una adaptación y bueno, ya sabemos los efectos secundarios, ¿no? Cuando hay que tomar la medicación, se toma, por supuesto, pero, por ejemplo, o sea, se sabe que un antidepresivo no cura una depresión, no la va a curar. Tienes que hacer terapia, tienes que hacer introspección, tenemos que entender que la tristeza también tiene una función, ¿no? Entonces, la medicina, perfecta y maravillosa. Y pues lo que yo hago, como tantas otras metodologías, son complementarias. Entonces, hay muchos procesos que se alivian más rápido si estás en terapia. Y si es una terapia que escucha al cuerpo, que entiende lo que es la somatización, pues va a ser muchísimo mejor el resultado. Yo lo he comprobado en mí y en tantas personas. Entonces, tenemos que convivir todos, porque evidentemente a mí si me da un infarto, no me preguntes, ay Pilar, ¿y cuál es el estrés? ¿Qué te estaba pasando? No, que me va una ambulancia y que me lleven, ¿vale? Sí, claro. Pero cuando salga del hospital, sí que voy a decir yo, a ver, aquí qué me estaba pasando. Aquí que tengo que ordenar, que está desordenado. ¿Dónde está todo ese estrés que me lo estoy callando y lo tengo que poner en su lugar? Muy bien. Bueno, ya vamos. Uy, casi estamos una hora. Si es que se pasa el tiempo volando. Pasa el tiempo volando. Te En aviso tu, que hablo mucho. en tu página web tienes mucha información. Bueno, Sí, tienes cursos, libros, recursos. Si nos sí. puedes hacer un resumen de qué es lo que pueden encontrar en tu página web, porque evidentemente la vamos a compartir. Manera de Sí, contactar contigo. Bueno, ok. bueno, libros sí que tienes varios, ¿no? Sí, sí. Em, Yo una vez que abrí ya la caja de Pandora de tengo que contarlo todo, pues dije, a escribir aquí ya todo que me salga. Entonces también ha sido terapéutico para mí. Tengo 4 libros. El primero se llama Películas Mentales, que para quien sea muy nuevo en todo esto de escuchar al cuerpo, quizás es la buena puerta para entrar. Películas Mentales. Libérate de los dramones que te montan y afectan a tu salud. ¿Vale? A la venta en Amazon. En la tienda Muy de Amazon. bien. Sí. Y hay otros que son más específicos. Bueno, a veces también pues para plantearnos el sentido de la vida. Bueno, total, que hay libros. Hay un canal de YouTube que creo que se llama como Ah, yo, María Pilar Sánchez. muy bien. Tengo Instagram, tenemos aquí, me lo quitan de las manos, ¿no? Todo lo que tengo. Tenemos, en Instagram soy María Pilar Bio y en mi página web, pues un montón de post, o sea, en mi blog hay un montón de artículos y muchas cosas. Escucha Eso, biológica. .com. Que está muy Exacto, bien, ¿eh? Escucha exacto. biológica, qué Claro, es lo bien que hacemos. nombre, qué buen nombre. ¿Y hay talleres también o eso Sí, de pues a todo eso? veces, sí, a veces hago grupales y pues hay tengo un curso de escritura terapéutica, hay un curso para gestionar la rabia, en fin, y siempre estoy haciendo cosas nuevas porque me encanta. O sea, porque yo era funcionaria y lo dejé aparcado, estoy en excedencia y ya que soy valiente, pues soy una autónoma que me gusta mucho mi trabajo y que siempre estoy inventando y pensando en, venga, ¿qué más puedo hacer para que la gente bueno, pues haga su proceso, que por lo menos a mí lo que más me motiva es que se conozca esto, ¿sabes? Que no pensemos en la mala suerte, que es lo que yo pensaba. Todo me pasa a mí, yo soy la desgraciadita de mi familia. Entonces, cuando ya entiendes que hay una lógica, es que alivia mucho, ¿vale? Mucho. Entonces, por lo menos que sepamos, yo voy al médico, yo me tomo lo que me digan, pero también tengo que hacer esto otro. Y hasta cierto punto yo soy responsable de lo que me está pasando y puedo hacerlo. Entonces, que se conozca esto para mí es muy importante, por eso no paro de hacer cosas. Así Muy bien. que, Pues nada, lo dejamos aquí. Oye, muchísimas muy gracias, bien. María Pilar, por tu A tiempo, ti, porque en a su ti. día, hace unos meses, sí que hicimos una entrevista, bueno, por escrito, como digo yo, que está ahí que tiene muchas visitas en nuestro blog.
pero bueno, esto va a ser un complemento que lo subiremos a Qué bien, YouTube, lo pasaremos a qué podcast, bien, estas cosas que hacemos con los contenidos, que ya que tenemos un qué bien. contenido tan interesante, pues Claro habrá que que sí. ponerlos en distintos formatos. Así que lo dicho, un beso muy Venga, fuerte, un abrazo y muchas muchísimas gracias. gracias por tu A ti. tiempo. Nada, a ti, un abrazo. Chao. Adiós.